Hola, mujeres extraordinarias. Es un gusto poderlas saludar por este medio y compartir con ustedes una meditación. Estamos en el mes de mayo, un mes de mayo diferente a muchos años anteriores. Estamos en medio de una pandemia, estamos en casa. Bueno, la mayoría que podemos estar en casa, pues aquí estamos guardados. Y ha sido un tiempo de cambios, ha sido un tiempo de reconsiderar muchas cosas, valorar otras, quitarle el valor a otras que teníamos como muy importantes. En fin, muchos cambios en los que estamos haciendo ajustes en nuestra familia y sin duda pues esta es una celebración del Día de las Madres diferente. Y quiero compartir una meditación acerca de madres en tiempos de crisis, ser madre en tiempos de crisis. No solamente voy a aplicarlo a una pandemia como la que hoy estamos viviendo, porque realmente es algo muy nuevo y es algo que nos dejará una enseñanza a futuro de cómo resolvimos y vivimos todos estos cambios en medio de nuestra casa. Pero quiero hablar de dos momentos de crisis en la vida de esta labor de ser madres y son en dos formas distintas. Vamos a ver dos ejemplos de la escritura. Una de ellas es la vida de Jocabed cuando tuvo a Moisés, su hijo, y la otra es en la vida de Jesús. Esta mamá, Jocabed, pues se encontraba en un tiempo muy peligroso. Obviamente ustedes, seguramente la mayoría conoce la historia de cómo Moisés nació en medio de la amenaza de que los niños varones fueran muertos, porque obviamente al faraón y al pueblo egipcio pues no le convenía que el pueblo hebreo se estuviera multiplicando y fortaleciendo y cada vez haciendo más numeroso. Entonces faraón dijo: vamos a mandar matar a todos los niños a través de que los avienten al río. Obviamente faraón iba a mandar a su gente y pues Moisés nació en ese tiempo, en un tiempo de peligro. Hoy quizás tú tienes hijos ya más grandes, jovencitos, en primaria, no sé, pero tienes hijos, has vivido esta experiencia. Y en algún momento de tu vida con ellos probablemente te has encontrado con alguno de tus hijos en un momento de crisis, de peligro, de amenaza sobre su vida, por sus propias decisiones, por malas amistades, porque quizás está sufriendo una enfermedad incurable, yo no sé, un montón de circunstancias que puedan ser amenazadoras para la vida de alguno de tus hijos. Y obviamente eso te llena de angustia y llegas a darte cuenta, así como Jocabed, que ya no podía esconder al niño, ya no podía retenerlo. Dice ahí en Éxodo 2, dice: cierto hombre de la casa de Leví tomó por esposa a una mujer de la casa de Leví también. Habiendo concebido la mujer, dio a luz un hijo, y al ver que era un niño hermoso, lo escondió durante 3 meses. Y al no poder seguir escondiéndolo, tomó una arquilla de madera de acacia, la calafateó con brea y resina, y colocó dentro de ella al niño, y la puso en la ribera del río a poca profundidad. Jocabed ya no podía retener al niño y dijo: de cualquier manera va a ser enviado al río por el faraón. Entonces yo lo voy a poner allí, yo personalmente, pero no lo voy a aventar. Dijo Jocabed: haré una cesta de madera de acacia resistente, y además la protegió por dentro de manera que el agua no penetrara. Puso al niño allí y lo puso sobre las aguas del río no muy profundas. Y bueno, pues la hermanita, dice la escritura ahí en el versículo más adelante, mientras tanto una hermana del niño se mantuvo a distancia para ver lo que le sucedería, y la hija del faraón, que había descendido a bañarse al río, vio la arquilla en una parte poco profunda y mandó a sus doncellas a que la recogieran. Fíjate cómo Dios tuvo cuidado y cómo Jocabed lo hizo así también, de ponerla en una parte poco profunda. Quizás en un lugar más profundo hubiera llevado la corriente, la canasta, la cesta, y pues difícilmente alguien hubiera podido rescatarlo. Pero lo puso en el lugar correcto, en la canasta indicada, bien protegida, y ver qué sucedía con el niño. ¿Sabes qué puede ser esa cesta de oración? Esa canasta, una cesta de oración que tú puedes hacer por tus hijos. Ante amenazas y ante peligros donde tú no puedes controlar, donde tú no puedes hacer nada más por él y evidentemente no puedes más que dejarlo ir o dejarlo en manos de Dios. Pues no es nada más como dejarlo en manos de Dios, como muchas veces dicen,
Sí, pero implica nuestro actuar en oración. Una cesta de oración es lo que tú y yo podemos hacer cuando nuestros hijos experimentan riesgos y peligros de los que tú y yo no podemos librarlos más, y que tú y yo ya no podemos hacer más en lo humano por ellos. Jocabed fue creativa y dijo, bueno, voy a hacer la cesta, evidentemente, lo pondré sobre el río, pero irá protegido. Y ahí Dios tuvo el cuidado de llevarlo a personas ajenas, tan ajenas a Jocabed, obviamente. Imagínate, la hija del faraón. Sin embargo, esta mujer lo adopta y Faraón pues le permite la vida a este niño hebreo, y la vida de Moisés fue salvada. Fue salvada porque Jocabed fue creativa, habiendo hecho una cesta de oración, que es lo que nosotros podemos hacer también, para su hijo Moisés. Una cesta bien protegida. Así es nuestra oración. Bueno, ella lo hizo de madera de acacia y la calafateó, pues nosotros también la podemos hacer de rodillas, con adoración y alabanza a Dios, gratitud por nuestros hijos y palabras de bendición, esperando que el Señor los lleve a un lugar donde quizás otras personas sean instrumentos en sus manos para salvar la vida de nuestros hijos. Y estas son crisis totalmente fuera del control de Jocabed. Sin embargo, ella fue creativa. Nosotros también podemos ser creativas con nuestra oración, constantes y fervientes, y dejar que Dios cumpla su propósito. Finalmente, Moisés regresó a manos de su mamá, que lo pudo criar por lo menos como 5 años, y luego regresarlo a la hija del faraón, y ser preparado para al final ser libertador del pueblo hebreo, porque nunca perdió su identidad. Él sabía, esos poquitos años que estuvo con Jocabed, su mamá, sin duda ella se encargó de sembrar en su corazón quién era Moisés realmente, de dónde venía, quién era su familia y el Dios al que él pertenecía, de manera que en el tiempo adecuado él volvió a cumplir ese propósito. Pero bueno, son amenazas que a veces con las que a veces nos encontramos. Confiemos que si hacemos cestas de oración, el Señor puede salvar a nuestros hijos. Y otros momentos de crisis que a veces como mamás vivimos son momentos de transición naturales en la vida de nuestros hijos. Y para esto quiero que vayamos al Evangelio de Lucas, porque vamos a ver la vida de Jesús. El Evangelio de Lucas menciona parte de la vida de Jesús desde que era un bebé y también su infancia o juventud. Y en el versículo 39 del capítulo 2 de Lucas dice ahí que habiendo ellos cumplido con todo lo establecido en la ley de Jehová, retornaron a Galilea, a Nazaret, a su ciudad, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y era lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba en él. Y sus padres acudían a Jerusalén cada año para la fiesta de la Pascua. Y cuando él tenía 12 años de edad, subieron a la fiesta como era su costumbre, y al terminarse los días de la fiesta regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que se dieran cuenta a sus padres, José y María. Y suponiendo ellos que iba con los de su caravana, anduvieron un día de camino y luego empezaron a buscarlo entre sus parientes y conocidos. Pero como no lo hallaron, regresaron nuevamente a Jerusalén para buscarlo. Y después de 3 días lo encontraron en el templo sentado, platicando y hablando, escuchando y haciendo preguntas a los maestros. Y se sorprendían al escucharlo y al escuchar sus respuestas. Al verlo sus padres se asombraron, pero su madre le dijo, a ver si tú y yo nos identificamos un poquito. Hijo mío, ¿por qué nos has tratado así? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Él les dijo, ¿por qué me buscan? ¿Por qué me buscaban? ¿No saben ustedes que debo estar en la casa de mi padre? Pero ellos no comprendieron la palabra que les dijo. Y descendiendo con ellos, Jesús fue a Nazaret y continuó sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y termina la narración diciendo algo muy interesante. Y Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. Qué importante lección nos da la vida de Jesús a nosotros como mamás, la vida de la familia.
en la que Jesús vivía y se desarrollaba y crecía. Él era 100% Dios, pero también 100% hombre, y como tal vivió las etapas de vida que todo ser humano vive, desde que nace y obviamente hasta el momento de su muerte. Y Jesús estaba pasando y atravesando justamente por ese inicio de la adolescencia, donde empieza a separarse más de papá y mamá. Seguramente tú y yo lo hemos experimentado, y a veces este tipo de separaciones nos causan angustia porque no sabemos lo que están haciendo, a dónde van, qué quieren, cuáles son sus nuevos amigos, en fin, van quedando cada vez más lejos de nuestros ojos físicos. Cuando son pequeños los tenemos todo el día en casa y pues podemos saber qué hacen, a qué juegan, qué comen, pero ya una vez que empiezan a salir de casa es más difícil. Y eso a veces como madres de familia nos causa angustia, nos causa preocupación porque no entendemos todas las cosas, y puede a veces crear conflictos en un tiempo donde ellos comienzan a separarse de nosotros y sentimos que nos abandonan el corazón y ya no son nuestros niños pequeños, ya lo que les decimos no es lo más maravilloso del mundo, porque empiezan a conocer otras cosas y es lo más normal, pero a veces a nosotros nos angustia. Dice ahí que José y María suponían que iban en la caravana, pero en algún momento Jesús se desapareció de ellos, como a veces nuestros hijos lo hacen, y no sabemos dónde está. A veces no es físicamente, pero a veces en lo emocional, y eso nos causa angustia y preocupación. Pero al ser una parte natural de nuestra vida debemos aprender a descansar, y así como José y María lo hicieron. Bueno, María, dice aquí la escritura que su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y aunque no entendían todo eso, bueno, Jesús de cualquier manera, por supuesto, siguió sometido y sujeto a sus padres, pero les dejó claro una cosa: ¿por qué me buscaban? ¿No saben que necesito estar en los negocios de mi Padre? ¿Qué mensaje nos da Jesús? Que nuestros hijos tienen que encontrar su identidad en Dios Padre. Que llega un momento en nuestra vida donde hemos dado todo lo que debemos darles, les hemos enseñado lo más que podemos enseñarles, pero su identidad no es la nuestra. Ellos deben encontrar su identidad y propósito en Dios Padre. Y esa es nuestra meta como mamás, que ellos lleguen a cumplir el propósito de sus vidas. Y así como vemos en Jocabed que la amenaza, pues era un bebé, Moisés era un bebito. ¿Qué podía haber decidido la criatura? Nada. Y su mamá tuvo que tomar una decisión tan drástica, tan arriesgada. Sin embargo, yo creo que esta mujer tuvo fe y confianza en que esa cesta iba a guardar a su hijo seguro hasta un lugar donde quizás otros podían hacer algo por él y su vida iba a ser rescatada. Bueno, y de la misma manera, José y María, en este caso María como madre, que es la que dice ¿por qué? Es la que habla, ¿verdad? Siempre la mamá es la que habla, el papá a veces queda más callado, pero dice ¿por qué nos has hecho esto? Nos tienes en angustia. A lo mejor José no estaba en tanta angustia como estaba María. No sé, esa es mi santa imaginación, pero sin duda la lección importante a entender es que nuestros hijos tienen que crecer y madurar para encontrar su identidad, su propósito en Dios. Siempre cerca de nuestro corazón, pero viviendo su propia vida. Esa es parte de la madurez, y aunque a veces nos puede angustiar un poquito, debemos confiar en Dios, en que ellos, como dice la escritura allí mismo en Lucas, al final de esta narración, dice: Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y con los hombres. Es decir, nuestros hijos, la meta que nosotros debemos tener para ellos es que crezcan en esa gracia, en esa sabiduría, que crezcan en estatura, es decir, físicamente se desarrollen, pero que crezcan en gracia para con Dios y para con los hombres. Que nuestros hijos sean de buen testimonio allá afuera. Y sin duda, pues Jesús lo fue. Y también Moisés, porque seguramente fue un hijo al que se le guardó y se le cuidó ahí en Egipto, pero su tiempo llegó en que él llegó a cumplir el propósito para el cual Dios lo había librado, que era poder libertar al pueblo hebreo de la opresión egipcia. Y bueno, Jesús finalmente cumplió su propósito y nos libertó del pecado al llegar a convertirse en un hombre adulto y morir en una cruz por ti y por mí, para darnos vida eterna. Pero hoy está vivo y nos ha dejado una lección
de su vida, de su humanidad y de cómo nosotros debemos ser como mamás, que aunque ante peligros inminentes y nos vemos imposibilitadas de hacer algo más por ellos, humanamente podemos orar, podemos hacer cestas de oración donde los depositemos cada día, confiando que Dios cumplirá su propósito en ellos mucho más allá de lo que podamos nosotros imaginar, o como José y María, que sin comprender todas las cosas, María guardaba todas las cosas en su corazón y siguió cuidando de su hijo hasta el tiempo en que Jesús finalmente comenzó su ministerio y vivió su vida de adulto para cumplir el propósito del Padre. Así que como mamás, sigamos confiando en Dios, sigamos gozándonos del gran regalo que es poder ver a nuestros hijos crecer y confiando en que aun los peligros de fuera puedan venir, nosotros podamos hacer cestas de oración para guardarlos delante de Dios también. Te mando un fuerte abrazo con todo cariño y recuerda, mujer extraordinaria, estar atenta y pendiente de las fechas para las conferencias de Celibre. Por ahí nos estarán avisando de ello. Será un gusto poder verte esos días por ahí. Que el Señor les bendiga.